Bien, estamos acá con Alejandro Salcedo, secretario adjunto de UDOCVA. Te quería preguntar, Alejandro, gracias por venir, antes que nada. No, por favor, gracias por invitarme. Ayer el actual gobernador Daniel Scioli dijo en la Universidad Arturo Jauretche que si él llega a la presidencia va a haber paritarias libres y sin techo. ¿Qué experiencia tienen los gremios docentes como empleador, digamos, en Provincia de Buenos Aires? Ha tenido una gestión larga como empleador. ¿Cómo fue eso? Bueno, en principio yo le diría que las paritarias son libres y sin techo o no son paritarias. Pues las paritarias son dos pares, empleador y trabajador, discutiendo los salarios y las condiciones laborales. Por lo tanto, deja como entrever que habría otro tipo de paritarias en la mente, en la cabeza del gobernador. Y por otra parte, nosotros en la provincia de Buenos Aires, los docentes tenemos paritarias, por ley. Y está establecido claramente cuáles son sus mecanismos, cómo se convoca, quiénes participan. Y este año no hemos tenido paritarias. Se nos ha convocado solamente a comisiones técnicas y luego no hubo la paritaria general, que es la paritaria. La comisión técnica, que es lo que salió en todos los medios, es una comisión que está establecida solo para estudio de temas, para estudio técnico de los temas, a tal punto que se juntan los técnicos del gobierno con cada uno de los técnicos de los sindicatos, ¿no? O de los dirigentes que están a cargo de la discusión más técnica de números. Pero el debate y las decisiones de paritaria docente en la provincia de Buenos Aires se toman en la paritaria general, en un ámbito que es el Ministerio de Trabajo. Claro, te iba a decir, aparte son distintos ámbitos. Esto fue en el Ministerio de Exactamente. Economía. Por lo tanto, ojalá hayan paritarias libres en el próximo gobierno, pero lamentamos que en este gobierno, en este actual gobierno en la provincia de Buenos Aires, no la hubieron, el año pasado tampoco, y en otros años la paritaria ha sido, ha habido una discusión en la que, por lo menos en el caso de UDOCVA, no la hemos aceptado porque el gobierno provincial ha ofrecido sumas en negro siempre y condiciones de trabajo que no son las adecuadas para los docentes. ¿Hubo techo acá en Provincia de Buenos Aires? Bueno, siempre hubo techo. La verdad es que hubieron algunos sindicatos que hicieron el juego y eso hizo que, aún con la provincia, con fondos como para dar un aumento superior, como por ejemplo el año pasado, esto no se hizo. Y este año, nuevamente, el gobierno provincial tenía por lo menos 23.000 millones de pesos para asignar a educación, que tampoco los ha asignado, ¿no? Los ha derivado a otros fines, a otra área, pero a educación no han ido. Y en educación se necesita, pero como el agua, esos 23.000 y más, pero por lo menos esos 23.000 millones de pesos que daría el 37% de presupuesto que históricamente ha tenido la educación. Porque la situación salarial docente es muy mala, estamos en un 55% de sumas en negro, porque la situación de infraestructura es gravísima también. Ayer estaba viendo en un video, que si quieren se los puedo acercar, en el que por la lluvia de un aparato de tubo fluorescente caía un chorro de agua en una escuela. Te invitamos a ver en el segundo bloque, va a haber un informe hecho por nuestra producción que es muy parecido. Bueno, pareciera no haber una preocupación sobre eso. En las escuelas trabajan los docentes y aprenden los alumnos, por lo tanto se está sometiendo a los docentes a esa condición de trabajo y se somete a los alumnos que, por otra parte, cuando se los escucha a las autoridades provinciales, al gobernador, es la preocupación principal, la primer preocupación, la gran preocupación. Pero a la hora de asignar recursos parece que se olvida de esa preocupación porque las pruebas están a la vista. Recientemente hubo un paro y una movilización que tenía como uno de los reclamos lo de las elecciones de los tribunales de clasificación. ¿Se ha resuelto? ¿Hay alguna novedad al respecto? Mira, respecto de eso, la Dirección de Escuelas tiene establecidos la Dirección de Tribunales de Clasificación, que son tribunales que establecen los méritos, la puntuación de los docentes. El estatuto claramente establece que tienen 3 años de mandato y no son ni reelegibles ni prorrogables su mandato. Eso ocurrió en marzo de 2012 y hasta la fecha siguen las mismas personas. Nosotros hemos denunciado esto en la justicia, lo hemos denunciado en el Tribunal de Cuentas y hasta el día de la fecha no hay una resolución que convoque como corresponde, no hay un cronograma. La semana pasada hemos asistido a una reunión que
digamos, para hablar del cronograma, pero hay un serio problema con la conformación de las juntas electorales también, que también nosotros impugnamos en la justicia. Por lo tanto, le exigimos al gobierno provincial que de una vez por todas genere los mecanismos normativos necesarios para que se lleve adelante esa elección de acuerdo al estatuto, que adecúe las juntas electorales para que se pueda elegir de acuerdo a la normativa, porque parece ser que en la provincia de Buenos Aires, en general, o por lo menos en educación, hay un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de normas que están en el papel escritas, pero después en la práctica no se cumplen. Y esto no puede ser. Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una república en la que supuestamente hay división de poderes y que cada uno hace lo suyo. Bueno, el legislador legisló el estatuto del docente, después el Ejecutivo no lo cumple. Hablando de las últimas movilizaciones y paros de UDOCA, ustedes tienen previsto ahora un plenario de secretarios generales después de las elecciones. Exactamente. ¿Qué es lo que más o menos se tiene en mente? ¿A qué medida se puede llegar? ¿Y a quién está dirigida? A ver, ¿al gobernador saliente o a la gobernadora entrante? Nosotros hemos hecho un plan de lucha que ya lleva sus años en reclamo de salarios dignos y condiciones dignas de trabajo. Para llevar adelante ese plan, ese reclamo, ¿no?, hacemos las medidas que en cada oportunidad deciden los compañeros, porque en el día 10, ¿no?, hemos realizado asambleas en cada uno de los distritos, en cada escuela. Nosotros le pedimos a los delegados de escuela que hagan asambleas en sus escuelas para decidir después, este miércoles 25, como bien decís, en un plenario provincial, donde va a haber un representante de cada distrito, un secretario general de cada distrito, y vamos a decidir cómo continuamos. Si las medidas que llevaremos a cabo, movilización o medidas de fuerza que sean necesarias y que sean decididas por las bases, por los docentes. Están dirigidas a las autoridades que están encargadas de decidir a dónde aplicar el presupuesto, de decidir cómo debe ser la educación. A este gobierno y al que venga, nosotros pretendemos que se termine el salario en negro, que se terminen estas pésimas condiciones de trabajo. Es una cosa que no se puede concebir que se llueva esto que acabo de mencionar, todo esto que me decías vos para el segundo bloque. Deben dar respuesta, porque de verdad que la educación es una prioridad, pero es una prioridad para nosotros. Esperemos que hayan autoridades provinciales y autoridades educativas que lo tomen como prioridad y le asignen presupuesto. Porque decir que un área es una prioridad es poner presupuesto, no es declamar o decir en los medios cómo él piensa o cuál es su preocupación. Preocupación es poner plata. Y de esa forma se solucionan las cosas. Bien, clarísimas las definiciones. Creo que es una de las primeras medidas que va a tomar María Eugenia Vidal, o por lo menos es que lo que anunció que va a convocar los docentes. ¿Tuvieron algún contacto ya con la nueva...? No hemos tenido contactos con la nueva gobernadora, pero bueno, en buena hora que nos reunamos, que establezcamos el posicionamiento de cada uno. Queremos escuchar cuál es la idea de la gobernadora respecto de todos estos temas que venimos hablando. Claro, las paritarias para diciembre parece que arrancarían, ¿no? Nosotros estamos abiertos a participar en todos los ámbitos, en todos los foros en los que se discuta la suerte de los docentes, porque estamos preocupados por la educación, por los docentes y porque los queremos representar en serio. Por lo tanto, si convoca, ahí estaremos, diciendo claramente nuestros reclamos, que ya todo el mundo lo sabe en la provincia de Buenos Aires, que queremos también ella lo sepa, y bueno, que el gobierno de ella sea un gobierno, esperemos, para que dé respuesta, ¿no? Y no que sea una frustración más. Bien, escuela número 37 de Gorina, escuela secundaria. ¿En qué estado quedan las escuelas? ¿En qué estado toma la administración que comienza ahora en las escuelas bonaerenses? En la infraestructura estamos hablando, ¿no? En muy malas condiciones. Hay un abandono muy, muy importante. Las pruebas están a la vista. Lo que yo te comentaba recién, te lo vuelvo a repetir. Un video de una maestra viendo cómo había un chorro de agua cayendo de un artefacto de luz. Eso es un ejemplo que lo podés encontrar en miles de escuelas de la provincia. Eso habla de la falta de financiamiento que desde hace mucho tiempo, ¿no?, se ha venido viendo en la educación, con el reclamo nuestro, que ya es histórico. Hemos hecho trabajos, hemos presentado estudios a la dirección de escuelas, a todos los organismos para que esto se termine. Y esto no solo no se terminó, sino que se agravó. Por lo tanto, esperemos que la próxima administración, el próximo gobierno, sí o sí tome esto como una de sus prioridades, ¿no? Porque
digamos, vuelvo a repetir, desde UDOCUA pensamos que el salario y las condiciones de trabajo deben ser sí o sí una prioridad para el gobierno. De esto se habla cuando se habla de condiciones de trabajo. Imaginemos que en las escuelas de La Plata debe ser una realidad parecida, o bueno, pero no vamos a hablar de eso, Fabián, ahora, porque te convocamos para hablar del tema del veredicto por el juicio de Lucas Puig. ¿Querés brevemente sintetizar de qué se trató este juicio, cuál fue la acusación y qué es lo que resolvió el tribunal? Sí, bueno, esta denuncia se formuló por dos grupos de padres del Jardín San Benjamín de Los Hornos hace 5 años y 10 meses exactamente, fue en marzo de 2010. Y a partir de ahí empezó una larga lucha, un acompañamiento a Lucas. A Lucas lo proclamamos inocente desde un primer momento porque los hechos que se denunciaban eran inverosímiles. Eran imposibles de que en un jardín de infante pudiera ocurrir los hechos que denunciaban, ¿no?, los padres. Hechos que no sé si están para decirlo públicamente en este ámbito, pero sí los que provenimos de los jardines de infante y sabemos que el nivel inicial es uno de los niveles más preservados, más cuidados, los chicos no quedan solos en ningún momento. Ya hace años que tenemos esas precauciones y es imposible que esto en un jardín que es una L suceda. Entonces, desde un primer momento, nosotros dijimos que Lucas era inocente. Lucas como un símbolo, ¿no?, de cualquier otro docente de la provincia de Buenos Aires, porque hay otros compañeros que también han sufrido denuncias por abuso o denuncias de connotación sexual, porque me parece que, bueno, que ¿Y qué elementos tenía la justicia para, digamos, seguir analizando la causa o la dejaron parada en estos 5 años? En realidad hubo una imprudencia muy grande de la justicia. Lo escuchábamos a Lucas recién hablar con los periodistas, más allá de la alegría de la familia y de que entendemos que Lucas también, su cara era, después de 5 años y 10 meses, ¿quién me devuelve todo este tiempo, ¿no?, para que... a sabiendas de que, bueno, que esto era, que teníamos la razón, que él la tenía, que esto, él mismo pidió ya desde hace 2 años, incluso se han recolectado firmas pidiendo a los jueces que se adelante el juicio. Él estaba desesperado porque el tribunal lo escuchara antes, ¿no? De esperar tantos años. Tanto tiempo no se sabe. Los vicios de la justicia, es decir, así como nosotros hablamos de los vicios de la política y de un montón de irregularidades que suceden en diferentes ámbitos, también, y no pertenezco al ámbito de la justicia, ¿Y qué pero fue de sí su lo vida decían esto? los abogados que había unas cuestiones enrarecidas ahí dentro. Por ejemplo, la mamá una de las mamás denunciantes trabaja adentro, trabaja en el poder, en tribunales, y hemos visto, porque hemos acompañado todo este proceso, todo este juicio, la connivencia que había entre las fiscales, los papás. La verdad que ya era con alevosía, de eso de una imparcialidad increíble, y que se termine judicializando la educación. Hay muchas preguntas. ¿Qué fue de la vida de Lucas estos años? Lucha fue un ejemplo de lucha, de fortaleza. A Lucas lo llamaban, antes de llamar a los gremios, los compañeros cuando eran denunciados lo llamaban a Lucas de toda la provincia de Buenos Aires. Fue una persona que nunca bajó los brazos y nos dio también a nosotros un ejemplo para poder decir, bueno, hay que seguir peleando, esto no puede volver a pasar, es lo que decimos. Ya hubo otros 2 casos en la provincia de Buenos Aires, en Tigre, con Viviana Caliba, que fue absuelta, y con Melo Pacheco, que también fue absuelto, después de haber estado privados de la libertad. Lucas también estuvo privado de la libertad. Imagínense que en todo este tiempo lo que ha vivido Lucas y su familia fue un calvario. ¿Cuántos días estuvo privado de libertad? 1 mes y medio. Un mes y en una medio. comisaría de Berisso, y contaba entre su reflexión. Él vio dar sus primeros pasos a su primer hijo en esta comisaría. Es decir, se le privaron un montón, no solamente este mes y medio, estuvo privado de educar, de hacer lo que más le gusta, ¿no? Para que lo que él estudió, de poder dar clase en una escuela, un montón de daños que ha sufrido, ha sido vulnerado, él y su familia. Un ejemplo, para nosotros fue un ejemplo. Y digo y repito, es un símbolo, porque cuando decíamos Lucas era inocente, el prejuicio de la sociedad, y yo no lo conozco, y bueno, se tiene que terminar esto, ¿sí? Tenemos que formar conciencias en los compañeros que cualquiera puede ser Lucas, y
que no se puede insultar, agraviar a un docente así porque sí, que debe existir otro protocolo administrativo que esperamos que la nueva gestión lo tome para que cuando un docente sea denunciado sean otras las medidas que se tomen y se investiga la parte denunciante también como en los países desarrollados. Qué importante el rol de los gremios, ¿no? En este respaldo que se le dio a este docente. Y bueno, y qué delicada la labor y qué necesaria que es la confianza también en esto que es el acto educativo. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros Fabiana Berardi, Alejandro Salcedo,